Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda en la que se va a presentar algunos resultados de la encuesta nutricional de la población española Estudio SNUPI. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación Iberoamericana de Nutrición el permitirnos compartir en esta mesa algunos de los datos más relevantes. Cuando nos planteamos la importancia de las grasas en la alimentación y en especial en la alimentación infantil, hemos de tener en cuenta que las grasas son la principal fuente de energía, pero no solamente eso, son además una fuente importante de vitaminas liposolubles y también proporcionan ácidos grasos esenciales de los cuales se van a derivar importantes componentes necesarios tanto para la formación de las membranas como para la maduración neurológica, entre otras. Cuando estudiamos las necesidades, los requerimientos de grasa dentro de las dietas de los lactantes y de los niños, vemos en esta diapositiva, que se refiere a las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, señalan que por encima de los 6 meses de edad las recomendaciones varían entre el 40 y el 20%, siendo en los niños por encima de 4 años entre el 20 y el 35% de la ingesta energética total. Las recomendaciones de la EFSA también hacen una puntualización sobre las ingestas recomendadas de algunos de los poliinsaturados de cadena larga, en concreto el DHA, señalándolo en 100 miligramos al día. Cifras similares son las que presenta la FAO para este mismo grupo de edad y, como se señala también en la parte superior de la diapositiva, enmarcado en color rojo, las recomendaciones para toda edad infantil por encima de los 2 años están entre el 25 y el 35% de la ingesta energética total. Al igual, la Asociación Española de Pediatría realizó un decálogo sobre las grasas en las que se recogían de forma global las recomendaciones de ingesta y que coincidían con las señaladas por las organizaciones internacionales previamente citadas. Es decir, en el grupo de menor edad, entre 1 y 3 años, la ingesta de grasa debía estar entre el 30 y 40% para pasar a estar entre el 25 y 35% por encima de esta edad. En relación a las ingestas de ácidos grasos saturados, siempre por debajo del 10% de esa ingesta energética total, y la de los ácidos grasos poliinsaturados alrededor del 10%, considerando que el resto de la energía procedente de las grasas debía proporcionarse como ácidos grasos monoinsaturados. Vista estas recomendaciones generales, podríamos, en primer lugar, antes de pasar a describir los resultados del estudio SNUPI, señalar qué sabemos de las ingestas en nuestra población, la población española. El primer aspecto que hay que decir es que hay relativamente pocos datos que analicen detalladamente la ingesta de los niños españoles, aunque es cierto que en la última década se han publicado al menos 2 estudios, la encuesta ENALIA en niños de 4 a 17 años dentro de la estrategia NAOS, en la que señala que el aporte medio de grasas para esa edad estaba en el entorno del 35%, y el estudio AMIBES de la Fundación Española de Nutrición en niños un poco más mayores, entre 9 y 13 años, señala que el aporte de grasas era cercano al 39% y las grasas saturadas del 13,1%. Ambas cifras, como pueden ver, por encima de las recomendaciones tanto de EFSA como de la FAO. Con el fin de determinar de una forma más precisa cuál es la adecuación de las ingestas de grasas en la población española, se realizó en el estudio SNUPI. No solamente este estudio pretendía estudiar cuál era la ingesta de grasas, sino también del resto de nutrientes, de la energía y correlacionarlo
con actividad física y con otras variables sociodemográficas. En esta presentación hablaremos solamente de las grasas y en las dos siguientes se hablará de las proteínas y los patrones de alimentación. Como señalaba, en el estudio SNUPY, lo cual daré unas pinceladas un poco más adelante, se analizaron las ingestas dietéticas de grasa total, además del perfil y distribución de los diferentes ácidos grasos, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, así como las fuentes alimentarias. Y por último, se comparaba con las recomendaciones que anteriormente he señalado. Una de las características de este estudio sobre la nutrición de la población infantil española es que analiza de forma específica cuál es el patrón de ingesta de grasas en un grupo de población que son consumidores habituales de leches adaptadas, es decir, leches modificadas en su perfil para cubrir o para aportar un cierto valor con respecto a la leche normal. Como objetivos específicos, aparte de los ya señalados, que han sido publicados en el año 2020 por la revista Nutrients, se señalan los siguientes: determinar el consumo de grasas totales en esa muestra representativa de niños de los tres grupos de edad, que son entre 1 y 3 años, de 4 a 6 años y entre 7 y 10 años, en las dos poblaciones, la que consumidores de leche habitual y los consumidores de leches adaptadas. Comparar con el grado de recomendaciones de las agencias internacionales, correlacionar con las fuentes alimentarias de grasas y, en la medida posible, evaluar la influencia de los factores socioeconómicos, demográficos, zona del país o características de la familia que contribuyen a estas ingestas. Por recordar brevemente las características del estudio SNUPY, el estudio SNUPY es una muestra representativa de la población española de niños entre 1 y 9 años del ámbito urbano, es decir, recogía poblaciones por encima de 50.000 habitantes. El estudio era ponderado en las distintas regiones del país en función del tamaño poblacional y recogió una muestra de 1.514 niños que representaban verdaderamente a todo el universo de estudio. El estudio presentaba un alto nivel de confianza superior al 95% con un bajo error muestral y se basaba fundamentalmente en recogida de ingesta dietética mediante un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos y recordatorios de 24 horas en distintos momentos del estudio para evaluar la calidad global de la dieta. A diferencia de otros estudios nutricionales, se recogía también, está en fase de análisis, la actividad física, las horas de descanso y el sedentarismo. Y por último, recogía, como he comentado anteriormente, 3 grupos de edad: niños por debajo de 4 años, niños entre 4 y 6 años y niños entre 7 y 10 años, siendo la muestra, el tamaño muestral representativo de estos 3 grupos de edad. Paso a continuación a detallar los resultados más relevantes en relación al consumo de grasas obtenidas de este estudio. Como pueden ver en la diapositiva, las ingestas medias recomendadas se sitúan en el 36,9% para el subgrupo de población de control y el 36,5% para el subgrupo de niños consumidores de leches adaptadas. En el cuadrado de color azul se señalan los márgenes entre el 20 y el 35% de recomendaciones de consumo. Y en relación, en la parte derecha de la diapositiva, el consumo de grasas saturadas, que debería ser inferior al 10% y que en ambos poblaciones se sitúa por encima de esta cifra
siendo del 13% en el grupo control y del 12,1% en el grupo de niños consumidores de leches adaptadas. Si analizamos también no solamente el consumo global de grasa, sino el perfil y distribución de ácidos grasos, y por hacer sencilla el seguimiento de esta presentación, señalaré que la ingesta de todos los ácidos grasos aumenta con la edad y que existen diferencias significativas entre cohortes. En el grupo control, comparado con el grupo de leches adaptadas, había una mayor ingesta de mirístico, palmítico, oleico, linoleico, alfa-linolénico, araquidónico y docosa pentaenoico, mientras que en el grupo de leches adaptadas una mayor ingesta de icosa pentanoico y docosa hexanoico DHA. Se entiende que fundamentalmente esto ocurre porque estas leches adaptadas están enriquecidas con estos ácidos grasos de la serie omega 3. Al comparar los perfiles de consumo de grasas saludables entre los dos subgrupos de población, por una parte observamos que el grupo de consumo que consumía leches adaptadas presentaba una ingesta mayor de aceite de oliva y también de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3. Ambos son considerados como grasas saturadas. Y si analizamos el perfil de consumo de grasas poliinsaturadas en ese grupo de población de consumidores de leches enriquecidas, era un 10 puntos por encima el porcentaje de niños que cumplían las recomendaciones en comparación con el grupo control. Un punto importante dentro del estudio Snoopy es que se analizó, cuáles eran las principales fuentes de alimentos de cada uno de los nutrientes, en este caso la grasa, y además dividido por las categorías de edad. En esta diapositiva se muestran los resultados del grupo de menor edad, por debajo de los 4 años, y como se puede ver en la parte del quesito más grande de la representación gráfica, lo constituyen en este grupo la leche y los derivados lácteos. En el siguiente grupo de edad va perdiendo papel la leche y van adquiriendo mayor importancia el consumo primero de aceites y otras grasas, y de carne y derivados cárnicos, y esta misma tendencia se confirma en el grupo de niños de mayor edad. Si tomamos la población en su conjunto, no señalándola, no distinguiéndola por grupos de edad, vemos que la primera fuente de consumo de grasas es la leche y los derivados lácteos, entre el 36 y el 39%, dependiendo de la cohorte. En segundo lugar, los aceites, y en tercer lugar, la carne y los derivados lácteos. En la siguiente diapositiva, que se verá poco probablemente en la pantalla, pero que recoge más pormenorizadamente esas características de la ingesta en la parte superior de la cohorte de niños consumidores habituales de leche, y en la parte inferior en la cohorte de niños consumidores de leches adaptadas. Y en la parte izquierda de la diapositiva, representado también de manera en tabla estos mismos resultados. Como se puede ver en los dos grupos de edad, la leche y los productos lácteos, que en el grupo de menor edad constituyen la primera fuente, van perdiendo protagonismo y van ganándolo el grupo de aceites y grasas, hasta constituir de una forma bastante parecida o repartida entre las tres principales fuentes en el grupo de niños de mayor edad. Cuando comentaba al principio de la presentación que el papel de las grasas no solamente era proporcionar energía, sino proporcionar una serie de ácidos grasos, sobre todo poliinsaturados de cadena larga, muy importantes para el desarrollo, es porque no solamente nos interesa la cantidad de grasa, sino su calidad.
Por hacer un recuerdo del curso del desarrollo humano, como pueden ver en esta diapositiva, en color amarillo se ve cómo se desarrolla la visión y la audición, en color azul cómo se desarrolla el lenguaje y en color morado las funciones cognitivas superiores. Y en la tabla inferior cómo esta adquisición de estas habilidades es un proceso gradual que comienza ya desde antes del nacimiento, pero que indudablemente tiene su mayor desarrollo en el primer año, pero que continúa para algunos de estos aspectos por encima del año de edad hasta los 4 años o en el caso del desarrollo intelectual hasta la adolescencia. Pues bien, señalaba, también recogiendo las recomendaciones de ingesta de esos ácidos grasos poliinsaturados, que se decía que para estos 2 primeros años las necesidades de DHA son de 100 miligramos al día. Para los adultos, de la combinación de DHA y EPA de 250 miligramos al día, y que en el periodo comprendido entre los 2 años y la edad adulta es un progresivo aumento de esas cantidades básicas hasta llegar a las cifras de recomendación de la población adulta. Sabemos, por otra parte, que los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 tienen como principal fuente de alimento el pescado y, sin embargo, fruto también de otra parte de este estudio SNUPI, se ve que el consumo de pescado en la población infantil española, independientemente de la cohorte que estemos hablando, es bajo y constituye solo alrededor del 2% de la energía. Estos datos no son muy distintos de los del estudio Aladino 2019 dentro de la estrategia de seguimiento de la obesidad infantil de la Unión Europea, que, como saben, hace una encuesta nutricional cada 2 años. Los últimos datos son del año 2019 y recoge población infantil entre los 6 y los 9 años de edad. Y he señalado en azul que el consumo de pescado en nuestros niños que consuman las raciones recomendadas, que es alrededor de 4 raciones al día o superior, solamente se da en el 14 o el 15%, perdón, de la población, estando en la mayoría de casos por debajo de esa cifra. De esta manera se entiende que sea difícil que con los hábitos actuales de consumo nuestros niños consuman suficiente cantidad de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3. De hecho, en el estudio SNUPI, el consumo medio de la población infantil de referencia se situaba en los 20 miligramos al día y que en el grupo de niños consumidores de leches adaptadas o enriquecidas, fundamentalmente con DHA, llegaba hasta 90 miligramos día, que es 4 veces y media más que el consumo básico. También, cuando se analiza con más detalle cuáles son las fuentes de las que se obtienen esos DHA, señalábamos que en la población infantil general, primera fuente es pescado, con las limitaciones de consumo que hemos visto. En segundo lugar, la carne, y el tercero, leche y derivados lácteos, mientras que en el grupo de niños que consumen leches enriquecidas pasan a ser estas leches las que ocupan el primer lugar como fuente de origen de los mismos. Quería ir terminando para dejar también luego ocasión a que haya coloquio al final de la charla con las conclusiones más importantes en relación al consumo de grasas en la población infantil española obtenidas en el estudio SNUPI. En él se muestra que para todo el grupo, las 2 subcohortes, existe una ingesta elevada de grasa total y de grasas saturadas, y que esto ocurre en todos los grupos de edad. Estos consumo, como señalé previamente, está por encima de las recomendaciones de consumo de todas las sociedades científicas y organizaciones internacionales. Por otra parte, existe una ingesta insuficiente de ácidos grasos esenciales y, sobre todo, de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3, en especial del DHA, y que, sin embargo, esta ingesta insuficiente era claramente mejor en aquel grupo de niños que consumían leches enriquecidas con docosa hexaenoico. Y, por tanto, el consumo de leches adaptadas
puede contribuir a mejorar o contribuye de hecho a mejorar la adherencia a las recomendaciones tanto de la EFSA como de la FAO en relación a la ingesta de grasa total, grasas saturadas, ácidos grasos esenciales y LC-PUFAs. Aunque señalaba en los objetivos del estudio que uno de los puntos era correlacionar estas ingestas con otras condicionantes que favorecieran o limitaran el consumo de determinados alimentos, como podrían ser la condición socioeconómica, el lugar de procedencia, los hábitos de sedentarismo y de actividad física. Los datos están todavía solamente parcialmente analizados, por lo que se presentarán posteriormente cuando se consiga correlacionar finamente estos hábitos de consumo con otras variables que tienen bastante relación con los hábitos de vida. No quiero terminar sino agradeciendo mucho su atención y de nuevo a la FINUT por habernos podido dar la oportunidad de presentar datos del estudio SNUPI que a continuación mis compañeras continuarán presentando. Muchas gracias y buena tarde. Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén visualizando. Mi nombre es Ángela Hernández Ruiz, soy dietista nutricionista y doctora en nutrición y trabajo en el área de desarrollo de proyectos científicos de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, FINUT. En primer lugar, quería dar las gracias a los coordinadores de este curso, la profesora Mercedes Gil, el profesor José Maldonado, el profesor Ángel Gil y la doctora María José Soto Méndez por invitarme a participar en esta edición. En el día de hoy les voy a explicar brevemente un trabajo que hemos realizado la FINUT junto a la Fundación Española de Nutrición, FEN, y que lleva por título Ingesta dietética, adecuación nutricional y fuentes alimentarias de proteínas y su relación con factores personales y familiares en población infantil en España de 1 a menos de 10 años, los resultados del estudio SNUPI. En segundo lugar, quería dar las gracias a todo el comité científico por sus valiosas aportaciones, su ayuda y su seguimiento a lo largo de este proyecto, así como en cada uno de los manuscritos que se van publicando. Y por último, quería dar las gracias a todo el equipo investigador formado por todo el personal, tanto de FEN como de FINUT, que a lo largo de estos años, con su trabajo a la hora de formar las bases de datos, codificación o depuración de datos, han permitido que hoy esté aquí explicando estos resultados. Como ha comentado el anterior ponente, se han publicado numerosos resultados del estudio SNUPI en revistas de nutrición y dietética que son referencia. Todos estos trabajos versan sobre diferentes temas que engloban desde el protocolo o el diseño del estudio, el consumo de energía, los aportes de distintos macronutrientes o micronutrientes o algunos comportamientos relacionados con algunos patrones dietéticos. En el día de hoy yo les vengo a explicar los primeros análisis, tanto descriptivos como de asociación, relacionados con el consumo de proteínas de esta muestra de población. La importancia de la nutrición en la infancia es vital, debido a que tanto la lactancia como la infancia son periodos críticos de rápido crecimiento físico y de desarrollo cognitivo. En esta etapa de la vida, los niños tienen altas necesidades de nutrientes. Por lo tanto, una adecuada ingesta, tanto desde el punto de vista de la energía como de aporte de macronutrientes y el consumo de alimentos de alta calidad nutricional, son algunas de las cuestiones fundamentales. Los patrones de crecimiento en las primeras etapas de la vida podrían ejercer un impacto a largo plazo en el desarrollo de sobrepeso y de obesidad, así como de otras enfermedades crónicas. Entre todos los factores potencialmente modificables, la dieta es sin duda uno de los más influyentes y que podría ejercer un efecto en el crecimiento, así como en el estado de salud en etapas posteriores del ciclo vital. Por otra parte, no está claro el efecto de determinadas proteínas específicas en las trayectorias de crecimiento de los niños, por ejemplo, durante la alimentación complementaria.
El estudio en relación a la ingesta de proteínas y el riesgo de sobrepeso o obesidad en la infancia y en otras etapas del ciclo vital es un tema que ha sido enormemente estudiado. Hay numerosos estudios que indican que, así como la cantidad, es de vital importancia estudiar la calidad de la proteína. En numerosos estudios se han observado, en relación, por ejemplo, a los 2 primeros años de vida, cómo ingestas altas de proteínas incrementan el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad en los niños. Sin embargo, el papel de las diversas fuentes específicas de proteínas de los distintos alimentos no está tan claro. Por ejemplo, hay evidencias de que el consumo de proteínas procedentes de los lácteos incrementaría el crecimiento en niños. Por poner un ejemplo, la revisión sistemática que ven en pantalla, que ha sido recientemente publicada este año 2021, ha observado cómo altas ingestas de proteínas sí se asocian con un incremento de la masa grasa en niños. Sin embargo, para otras variables resultados, como ha podido ser el índice de masa corporal, esos resultados no son tan concluyentes. Por todo ello, se cree que evitar altas ingestas de proteínas a lo largo de la infancia disminuiría el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad, proponiendo esta condición como una recomendación dietética potencialmente beneficiosa para el niño. A continuación, les voy a exponer brevemente algunos de los antecedentes principales en relación a la ingesta de proteínas en población infantil española. En el primer estudio de ellos, Alimentando la salud del mañana, se pudo observar cómo en niños de 7 a 36 meses, el 96% declaraba cantidades diarias recomendadas el doble superior a lo recomendado. En el estudio ANIVE se pudo observar, por otra parte, que los niños de 9 a 12 años ingerían cantidades superiores a las cantidades recomendadas según los objetivos nutricionales para población española. Y por último, en el estudio ENALIA se pudo observar cómo niños de entre 1 a 8 años aportaban a su dieta un 17% de proteínas respecto al valor calórico total. Por todo ello, por toda la importancia que tiene este macronutriente en esta etapa del ciclo vital, los objetivos del estudio SNUPY fueron describir la ingesta de proteínas en la dieta de las 2 muestras del estudio y según grupos de edad, evaluar la adecuación de las recomendaciones dietéticas de la EFSA y del Instituto de Medicina y con los puntos de corte establecidos de forma específica en nuestro estudio, describir las fuentes alimentarias que proporcionaban la ingesta de proteínas totales, animales y vegetales, investigar si el consumo de lácteos se asocia con la adecuación de los nutrientes en los niños y con una contribución diversa de proteínas a la ingesta dietética y evaluar la influencia de aspectos sociodemográficos en la ingesta de proteínas totales, animales y vegetales. Respecto a las principales cuestiones metodológicas, tenemos que destacar que la muestra final del estudio SNUPY estuvo compuesta por 1.514 niños, que los padres firmaron un consentimiento informado y una entrevista presencial en la cual dieron información en un cuestionario sociodemográfico, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos cuantitativo, un primer recuerdo 24 horas y un registro de actividad física y comportamientos sedentarios de una semana de duración. Es necesario destacar que en este estudio hay 2 muestras claramente diferenciadas. Por una parte, una muestra de referencia que se seleccionó de forma aleatoria de toda España, que fueron niños que consumían todo tipo de leches, incluidas algunos que consumían leches adaptadas. Fueron 742 niños. Y por otra parte se seleccionó una segunda muestra que eran niños consumidores de leches infantiles adaptadas, es decir, leches enriquecidas y fortificadas, un total de 772 niños. A los días, mediante llamada telefónica, los niños tenían que responder a un segundo recuerdo 24 horas. En este caso fueron 1.449 niños. Posteriormente a eso,
Uno de los recordatorios se tuvo que eliminar por una enfermedad transitoria de un niño, por lo cual nos quedamos con una N de 1.448 niños. Aunque ven toda la información que recolectamos en el estudio Snoopy, para este artículo científico se utilizó básicamente la media de los 2 recordatorios 24 horas y algunos datos del cuestionario sociodemográfico. Esos datos se depuraron, codificaron y se introdujeron en el software BDFEN para transformar estos alimentos y bebidas en energía y los distintos nutrientes. Y posteriormente se comparó esos datos con las recomendaciones de las 2 instituciones principales, es decir, la EFSA y el Instituto de Medicina de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente a esto, lo que se hizo fue todos los alimentos que al menos habían sido declarados una vez por alguno de los sujetos en cualquiera de los 2 recordatorios, que fueron un total de 746, fueron clasificados en distintos subgrupos, que son los 18 que pueden ver en pantalla, para que fuera más fácil el análisis. Respecto a los principales análisis descriptivos que encontramos en este artículo, Mostrar medianas, pudimos ver cómo el aporte de proteínas a la ingesta calórica total fue de 16,6% en la muestra de referencia, es decir, la aleatoria que se seleccionó de toda España, frente al 15,49% que supuso en la muestra de niños consumidores de leches adaptadas. Respecto al mismo análisis estratificado según grupos de edad, pudimos ver cómo la tendencia fue muy similar, es decir, en todos los grupos de edad aportaba más proteínas al valor calórico total en la muestra de referencia. Respecto a la contribución de proteínas, en general pudimos observar cómo la mayor parte venían de procedencia animal, suponiendo prácticamente el 70%, seguido de aproximadamente un 25% de proteínas de origen vegetal y un 4% de proteína mixta. Respecto al análisis de adecuación del aporte de proteínas respecto a las 2 instituciones que he comentado anteriormente, es destacable que el 12% de la muestra de referencia frente al 6% de la muestra de consumidores de leches adaptadas ingería más del 20% de la ingesta energética total en forma de proteínas. Por otra parte, cuando realizamos el análisis por gramo kilo de peso día, pudimos observar cómo todos los niños de ambas muestras aportaban la cantidad recomendada. Posteriormente hicimos un análisis calculando los puntos de corte específicos para este estudio de forma concreta en la muestra de referencia. Estos puntos de corte fueron el percentil 25 y el percentil 75, como pueden ver en pantalla, y también se realizó tanto para la muestra de referencia total como para cada uno de los grupos de edad. Posteriormente, lo que hicimos fue aplicar estos puntos de corte de la muestra de referencia a nuestra muestra de consumidores de leches adaptadas. Un dato que fue muy interesante es que pudimos observar cómo con el punto de corte de la muestra de referencia, es decir, el percentil 25 de la muestra de referencia, se clasificaban más del 40% de los consumidores de leches adaptadas. Y por otra parte, en el percentil 75 solo se clasificaba el 14% de la muestra de consumidores de leches adaptadas. Es decir, este fue otro análisis para observar desde otra perspectiva que los consumidores de leches adaptadas consumían menos cantidad de proteína respecto a la muestra de referencia española. Respecto a nuestro análisis de asociación, nosotros hicimos modelos de regresión logística para observar la asociación entre distintos factores sociodemográficos, que fue nuestra variable exposición, con la ingesta proteica, que fue nuestra variable resultado. Como veis, respecto a nuestra variable resultado en los distintos modelos, tenemos la ingesta usual individual de proteínas, la ingesta total de proteínas, la ingesta de proteína animal y la ingesta de proteína vegetal.
Uno de los resultados más destacables que pudimos observar fue que en los niños que fueron clasificados porque vivían en municipios mayores de 300.000 habitantes tenían una probabilidad un 34% menor de clasificarse en ese percentil 75 o superior en el caso del modelo de proteínas vegetales. Respecto a este mismo análisis de asociación, pero hecho de forma exclusiva en lo que sería la muestra de consumidores de leches adaptadas, los mismos modelos, pudimos observar cómo esta misma variable, es decir, que vivieran los niños en poblaciones de más de 300.000 habitantes, se asoció en distintos modelos con una disminución de la probabilidad de clasificarse en ese percentil 75 o superior, en el caso, como pueden ver, del modelo de la ingesta individual de proteínas, de la ingesta de proteína total y de la ingesta de proteína animal, disminuyendo esa probabilidad entre un 38-56% según el modelo. Otro resultado que también fue a destacar fue en relación a la variable de los ingresos mensuales de los padres, como pudimos ver que en algunas categorías, como de 1.500 a 2.000 euros o más de 2.000 euros, también se asoció este hecho a una menor probabilidad de situarse en ese percentil 75 o superior en el caso de algunos de los modelos que anteriormente he comentado, así como en el modelo de proteína vegetal, disminuyendo esa probabilidad entre un 49 o un 62%. Por otra parte, el último resultado a destacar es que el hecho de que los niños consumieran 2 o más biberones o vasos de leche incrementó la probabilidad un 62% de que se situaran en ese percentil 75 o superior en el caso del modelo de proteína vegetal. Respecto a la contribución de los grupos de alimentos a la ingesta de proteína total, respecto al grupo de los niños más pequeños, es decir, de 1 a menos de 3 años, se pudo observar cómo el grupo de alimentos que contribuía de forma más importante fueron la leche y los productos lácteos, con entre un 32-35% aproximadamente, seguido de la carne y productos cárnicos, con aproximadamente un 22-24%, y seguidamente de otros alimentos como pudieron ser los cereales, el pescado y los mariscos, los huevos, legumbres, hortalizas y frutas, como pueden ver en pantalla. Respecto al grupo de los niños medianos, es decir, los de entre 3 y menos de 6 años, pudimos observar cómo siguen teniendo muchísimo protagonismo carnes y productos cárnicos y lácteos y derivados lácteos, cambiando esos porcentajes ligeramente dependiendo cada una de las dos muestras, y el patrón de los demás grupos de alimentos fue muy similar al anteriormente comentado. Respecto a los niños más mayores, es decir, los del grupo de 6 a menos de 10 años, se pudo observar cómo las carnes y los lácteos siguieron teniendo el mayor protagonismo, aportando aproximadamente entre el 26-27% de estos grupos de alimentos en cada una de las dos muestras. El siguiente análisis se realizó de forma estratificada, por una parte lo que sería la contribución de proteínas animales y por otra parte de proteínas vegetales. Respecto a las proteínas animales, en los niños más pequeños pudimos observar cómo la leche y los derivados lácteos tuvieron mucho protagonismo, aportando aproximadamente el 50% de esas proteínas de origen animal, seguido de las carnes y en mucha menor medida los pescados y los huevos. Respecto al grupo de niños medianos, pudimos observar cómo estas cantidades ya se balanceaban un poco entre leche y derivados lácteos y carnes y productos cárnicos, contribuyendo estos dos grupos a la mayor parte de la proteína animal. Y por último, en los niños más mayores, es decir, los de 6 a menos de 10 años, pudimos seguir observando esta tendencia de que carnes y productos cárnicos y leche y lácteos son los grupos de alimentos que aportaban mayor cantidad de proteína
animal. Por otra parte, respecto a las proteínas vegetales, pudimos observar cómo en los niños más pequeños la contribución de los cereales era muy importante, entre el 36 al 39%, seguido de las hortalizas, legumbres y frutas. Respecto a los niños medianos, es decir, los de entre 3 y 6 años, pudimos observar cómo los cereales ya se incrementaban entre un 54-55%, con un patrón muy similar de los distintos grupos de alimentos, como he comentado anteriormente. Y por último, en los niños más mayores pudimos observar cómo ya aportaban bastante más cantidad los cereales, aportando prácticamente el 60% de las proteínas vegetales. Para terminar con mi presentación, indicar las principales conclusiones de este estudio. En esta investigación hemos observado que la ingesta de proteínas en los niños españoles de 1 a menos de 10 años estaba por encima de las ingestas recomendadas según las directrices europeas e internacionales, así como los porcentajes recomendados para la ingesta de energía. Los lácteos fueron los alimentos que más contribuyeron a la ingesta de proteínas totales, seguidos de las carnes, los cereales, los pescados, los huevos y las legumbres. Las fuentes alimentarias fueron principalmente de origen animal, lácteos, carnes y pescados, más que de origen vegetal, que fueron fundamentalmente cereales, legumbres, hortalizas y frutas. Se observó una asociación entre el tamaño del municipio, más de 300.000 habitantes, y los ingresos mensuales de los padres, más de 1.500 a 2.000 euros, y una disminución de la probabilidad de ingerir cantidades muy altas de proteínas. Los estudios futuros deberían investigar los efectos a largo plazo de la ingesta de proteínas en la primera infancia sobre el crecimiento y la composición corporal, así como los efectos en otros parámetros de salud y en algunas enfermedades crónicas de alta prevalencia en otras etapas del ciclo vital. Las futuras investigaciones deberían tener en cuenta la calidad y la fuente de las proteínas en combinación con la cantidad. Y los resultados de nuestro estudio deberían tenerse en cuenta en el desarrollo y la aplicación de futuras políticas de salud pública para ayudar a establecer hábitos alimentarios saludables y mejorar los comportamientos dietéticos de los niños. Hasta aquí mi presentación en el día de hoy. Darles las gracias por su atención. Espero que sigan disfrutando de este curso de avances de nutrición pediátrica y les espero en la mesa de debate para aclarar todas sus cuestiones y dudas respecto a esta investigación. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Esther Molina, yo soy profesora ayudante doctor en el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Granada. Y hoy les voy a presentar los resultados de un estudio que se llevó a cabo en el marco del estudio SNUPI sobre patrones de alimentación y de los estilos de vida en niños españoles de menos de 10 años de edad. Y antes de comenzar, quería agradecer a los organizadores del curso el haberme invitado a presentar los resultados de este estudio. Para comenzar, como ustedes saben, la infancia es una etapa que se caracteriza por unos altos requerimientos de nutrientes y a su vez también por una rápida conversión de la dieta, desde una dieta más basada en el consumo de leche, primero como leche materna, después como leche de continuación, a una dieta variada con la ingesta de numerosos grupos de alimentos. Los 2 primeros años de vida de un niño son determinantes para un crecimiento óptimo y un buen estado de salud tanto a corto como a largo plazo. Y por este motivo podemos decir que el estudio de la dieta en estos niños es actualmente una necesidad, en una población en la que además es cada vez más importante el problema de la prevalencia de obesidad infantil. Y esta obesidad sabemos que guarda una relación con los hábitos dietéticos y con los estilos de vida en este grupo de población. Hoy en día, cuando hablamos de dieta de manera global, tenemos que aplicar el enfoque de los patrones de alimentación o patrones de dieta, que mantiene que el estudio de la dieta debe de contemplar todos los alimentos que integran esa dieta. A su vez,
Los patrones de alimentación sabemos que están muy ligados a comportamientos o estilos de vida de la población. Por ejemplo, hábitos dietéticos poco saludables, sabemos que están muy relacionados con estilos de vida también poco saludables. Por este motivo, es muy importante estudiar de manera conjunta relaciones entre patrones de alimentación con factores de los estilos de vida que nos pueden permitir identificar prácticas poco saludables en la población. Y en este sentido pueden ofrecer una oportunidad para desarrollar programas de promoción de la salud en esta población, en este caso en los niños. Existen varios estudios que han tratado de identificar y caracterizar patrones de alimentación en población infantil española. Uno de ellos corresponde a un estudio europeo que incluyó un importante número de niños y niñas de edades comprendidas entre 2 a 9 años y que reveló la existencia de 3 patrones de alimentación, uno de alimentos procesados, otro de alimentos dulces y otro de alimentos más saludables. Y por otro lado tenemos otro estudio español de patrones de alimentación que se llevó a cabo en el marco del estudio NIBES y que consideró 2 grupos de edad importantes, niños de hasta 12 años y adolescentes, y que también encontró 2 patrones de alimentación, uno más saludable, correlacionado con estilos de vida también más saludables, y un patrón de alimentación menos saludable, que a su vez se correlacionó con prácticas o estilos de vida menos saludables. En este contexto, los objetivos que se marcaron fueron determinar los patrones de alimentación en una cohorte representativa de la población infantil española, procedente de áreas urbanas y considerando 3 grupos de edad, que son los que se indican en la diapositiva. Determinar también los patrones de alimentación en una cohorte de conveniencia de consumidores de leches adaptadas, considerando los mismos grupos de edad. Y por último también examinar cómo los factores sociodemográficos y de estilos de vida se agrupaban con estos patrones de alimentación en los 3 grupos de edad y en las 2 cohortes. Como ya se ha descrito el estudio Snoopy en las presentaciones anteriores, pues muy brevemente solo quiero destacar que en este estudio en particular hemos utilizado toda la información que se recogió en este estudio, tanto información sociodemográfica, información de dieta a partir del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en este caso, e información sobre el nivel de actividad física. E igualmente hemos contemplado las 2 cohortes, la de referencia o representativa de la población española y la cohorte de conveniencia, consumidora de leches adaptadas en los 3 grupos de edad. En el estudio consideramos más de 1.500 niños y niñas del estudio Snoopy. Les muestro en esta tabla la distribución de estos niños según sexo, grupos de edad y las 2 cohortes. Y únicamente quería aclarar que en lo sucesivo en la presentación, la cohorte de referencia obedece a las siglas SRS y la cohorte de consumidores de leches adaptadas a las siglas AMS. Lo primero que nos planteamos en el estudio para responder al primer y segundo objetivo fue qué patrones de dieta predominaban en estos niños y niñas menores de 10 años del estudio Snoopy, y para ello lo que hicimos fue una identificación y caracterización de patrones de alimentación en las 2 cohortes y en los 3 grupos de edad. En primer lugar, se analizaron las diferencias en el consumo de los grupos de alimentos recogidos en el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos entre los 3 grupos de edad y encontramos que existían diferencias significativas en el consumo de algunos grupos de alimentos entre los 3 grupos. En particular, en los niños hasta 3 años fue significativamente superior el consumo de leches y productos lácteos, frutas y verduras y papillas y cereales, y por el contrario, fue significativamente inferior el consumo de otros alimentos, en concreto los que marco con el cuadro azul, en relación con los otros grupos de edad. Y encontramos un patrón de consumo muy similar en la otra cohorte, en la cohorte de conveniencia AMS, con consumos significativamente superiores en los niños hasta 3 años de edad para las leches y productos lácteos, frutas, verduras y las papillas y cereales, y consumos significativamente inferiores para los otros grupos de alimentos con respecto a los otros grupos de edad. Con objeto de profundizar en las diferencias en el consumo de algunos grupos de alimentos entre ambas cohortes, aquí les muestro el ejemplo del grupo de los lácteos. En color azul oscuro se representan los consumos de la cohorte de referencia o SRS y en color azul más clarito se representan los consumos
de la cohorte de conveniencia o AMS. Y como pueden observar, en este primer gráfico, el consumo de lácteos fue significativamente superior en la cohorte de conveniencia o AMS con respecto a la cohorte de referencia. Según grupos de edad, pudimos comprobar que efectivamente el grupo de edad de hasta 3 años consumía lácteos en cantidades significativamente superiores al de los otros grupos de edad. En relación con los alimentos proteicos, nos encontramos con que la ingesta media de estos alimentos era significativamente superior en los niños de la cohorte SRS y según grupos de edad también observamos que el consumo de estos alimentos era muy superior en los niños de más edad, en los de más de 6 años y en general este consumo medio siempre fue superior en todos los grupos de edad en los niños de la cohorte SRS. Y en relación con alimentos básicos como cereales, verduras y frutas, nos encontramos con diferencias significativas en el consumo de verduras, con un consumo más importante en la cohorte de conveniencia AMS e igualmente con diferencias en el consumo de verduras según grupos de edad y un consumo más importante en el grupo de niños de hasta 3 años de edad. Una vez caracterizada la ingesta dietética de estos alimentos en la población de estudio, se llevó a cabo la identificación de los patrones de alimentación en el estudio. Para ello, aplicamos la técnica del análisis de componentes principales, que se basa en identificar sobre una nube de puntos de datos, como es en nuestro caso la ingesta de cada uno de los grupos de alimentos, grupos de alimentos que sean independientes entre sí, es decir, patrones de alimentación o componentes principales. Para describir los alimentos que componen cada componente principal, consideramos cargas factoriales superiores a 0,2 y para ayudar a la interpretación de los resultados hemos empleado gráficos radiales como les voy a mostrar ahora en los resultados. Y con este análisis de componentes principales encontramos 3 componentes o 3 patrones de alimentación en los niños de hasta 3 años de edad en la cohorte de referencia. Estos 3 patrones son los que muestro en este gráfico radial en colores muy bien diferenciados. El primer componente en color rojo fue el de los alimentos hipercalóricos y apetitosos con consumos más importantes de alimentos de alta densidad energética como bebidas, aperitivos. El segundo componente en orden de importancia fue el de los alimentos vegetales y animales variado, señalado aquí en color amarillo, con un mayor consumo de alimentos de este tipo y en el que también aparecieron con consumos importantes las papillas de cereales. Y el tercer componente fue el patrón de alimentación más típicamente mediterráneo, caracterizado por un consumo importante de alimentos típicos de este patrón de dieta. Y de la misma manera, en los niños y los otros grupos de edad de esta cohorte también encontramos 3 componentes. Un primer componente de alimentos hipercalóricos y apetitosos y un segundo componente de dieta típicamente mediterránea. Estos 2 componentes, que eran los predominantes, realmente eran muy similares entre todos los niños, independientemente de la edad en esta cohorte. Y apareció también un tercer componente de alimentos muy variados, con características muy diferentes según el grupo de edad. En los niños de hasta 6 años, este tercer componente se caracterizó por un consumo más importante de alimentos vegetales y las papillas de cereales, con aceites y grasas, y en los niños de más de 6 años, este tercer componente fue muy variado, con consumos importantes de alimentos vegetales, animales y también alimentos hipercalóricos. Bien, en esta diapositiva lo que les muestro es un resumen de los patrones de alimentación identificados en las 2 cohortes en todas las edades. Comparando los resultados, lo que pudimos verificar es que efectivamente los 3 patrones de alimentación estaban presentes en las 2 cohortes y en todas las edades, aunque sí que varió el orden de importancia o de aparición de estos patrones de alimentación. En la cohorte SRS, por ejemplo, fue mucho más importante el patrón de alimentos hipercalóricos y apetitosos, mientras que en la cohorte de conveniencia lo fue el de la dieta tipo mediterránea. Lo siguiente que nos planteamos en el estudio fue estudiar si realmente existía alguna relación entre estos patrones de alimentación que habíamos identificado y los factores sociodemográficos y de estilos de vida de estos niños del estudio SNUPY. Y para ello, lo que se hizo fue llevar a cabo un estudio de agrupación de patrones de alimentación con otros factores en las 2 cohortes y en los 3 grupos de edad.
Para llevar a cabo esta exploración de la agrupación entre los patrones de alimentación con los factores sociodemográficos y de los estilos de vida, hicimos un estudio descriptivo de estos factores en las cohortes. En este estudio, en relación con la cohorte de referencia SRS, encontramos que existían únicamente diferencias en el gasto energético entre los 3 grupos de edad. No hubo, por lo tanto, ninguna diferencia significativa en la distribución de los otros factores en estos niños. En la cohorte de conveniencia no solamente fueron significativas las diferencias en el gasto energético entre los 3 grupos de edad, sino también el nivel de actividad física y la puntuación Z del índice de masa corporal. Comparando las 2 cohortes, también pudimos comprobar que el gasto energético fue significativamente más bajo en los niños de esta cohorte de conveniencia con respecto a la otra cohorte de referencia, y también nos encontramos que en los niños menores de 3 años los ingresos familiares fueron significativamente más elevados en comparación con la otra cohorte. Tras este análisis más exploratorio, ya sí se llevó a cabo el análisis de agrupamiento de los patrones de alimentación con los factores sociodemográficos y de los estilos de vida con el objetivo de identificar esos clústeres o grupos. Para ello lo que aplicamos fue el método de agrupamiento jerárquico sobre los 18 grupos de alimentación y todos los factores que teníamos disponibles. Y este método lo que intenta es buscar grupos de datos muy próximos entre sí en cuanto a distancias por compartir características muy similares. Lo que obtenemos finalmente son una serie de agrupamientos que podemos identificar muy bien a través de un dendrograma. En esta diapositiva lo que muestro son los resultados del análisis de agrupamiento en el primer grupo de edad en la cohorte de referencia. Y para facilitar la interpretación de los resultados, únicamente decir que lo que se muestran son en columnas grupos de sujetos y en filas grupos de alimentación o patrones de alimentación. Y en el gradiente de color lo que se indican son ingestas por encima de la media en color rojo e ingestas por debajo de la media en color azul. Los patrones de alimentación en filas que encontramos fueron el patrón de alimentos hipercalóricos, el patrón de alimentos vegetales y animales y, en tercer lugar, el patrón de alimentos variados. Estos patrones de alimentación que identificamos realmente fueron muy similares a los que encontramos previamente en el análisis de componentes principales. Y analizando las diferencias entre estos patrones de alimentación según las características de los niños, lo que nos encontramos fue que en el primer grupo de niños, estos presentaban un consumo bastante elevado de alimentos de todos los clústeres o de todos los patrones de alimentación, excepto de papillas de cereales. Estos niños fueron niños de mayor edad y con un índice de masa corporal por encima de la media. En el segundo grupo de niños nos encontramos niños que consumían preferentemente alimentos del segundo clúster, así como papillas de cereales y lácteos, que es el cuadro que señalo aquí más abajo en color naranja. Estos niños eran los de menor edad y estos niños además pertenecían a familias de mayores ingresos económicos. Y en el tercer grupo de niños nos encontramos un patrón muy mixto. Por un lado teníamos niños con consumos elevados de alimentos hipercalóricos y por otro lado niños con consumos por debajo de la media de este tipo de alimentos. Las características entre ambos niños también fueron muy diferentes. Los primeros presentaban un mayor índice de masa corporal, eran niños de mayor edad, y sin embargo el segundo grupo de niños presentaban un índice de masa corporal más bajo, padres de mayor nivel socioeconómico, mayor nivel de ingresos, y eran además niños con mayores niveles de actividad física. En la cohorte de conveniencia los resultados fueron muy similares, con ligeras diferencias. Por ejemplo, la leche y los productos lácteos, las papillas de cereales, se agruparon con las legumbres, las frutas y las verduras en el primer clúster de alimentación. Nos encontramos también el clúster de alimentos hipercalóricos y el clúster de alimentos mixtos. Y según características de estos niños, también vimos que había un grupo de niños con ingestas elevadas de todos los alimentos en todos los patrones de alimentación, un segundo grupo de niños con ingestas muy importantes de alimentos hipercalóricos y un tercer grupo de niños con un patrón de consumo mixto. En el siguiente grupo de edad, en la cohorte de referencia, nos encontramos fundamentalmente 2 patrones de alimentación.
Un patrón de alimentación, que es el que aparece en la segunda fila, caracterizado por consumo de alimentos vegetales, leche y lácteos y papillas, y un segundo clúster o patrón de alimentación en la tercera fila, que correspondió al de los alimentos hipercalóricos. Estos dos patrones de alimentación fueron realmente muy similares a los que encontramos en la cohorte de conveniencia, salvo algunas diferencias. Según las características de los niños, nos encontramos nuevamente un primer grupo de niños con consumos por debajo de la media de todos los alimentos, un segundo grupo de niños con consumos por encima de la media de todos los alimentos y que realmente correspondió a niños de mayor edad y con un mayor índice de masa corporal, y un tercer grupo de niños con patrones mixtos de consumos por encima o por debajo de la media de todos los grupos de alimentos. Y finalmente, en los niños de más de 6 años de edad, tanto en la cohorte de referencia como en la cohorte de conveniencia, nos encontramos fundamentalmente dos patrones de alimentación. El primer patrón de alimentos vegetales y pescado y un segundo patrón nuevamente de alimentos hipercalóricos. Y de nuevo nos encontramos tres grupos de niños, un grupo caracterizado por consumos por debajo de la media de prácticamente todos los alimentos, un segundo grupo con consumos por encima de la media de todos los alimentos y un tercer grupo mixto, donde destaco un grupo o un subgrupo de niños con consumos muy importantes de alimentos hipercalóricos y que a su vez eran niños con mayor índice de masa corporal, menor nivel de formación de los padres y menores ingresos familiares. Bien, como conclusiones de este trabajo, quiero resaltar que hemos identificado un patrón de alimentación poco saludable, caracterizado por un consumo muy elevado de alimentos procesados y apetitosos, lo que denominamos alimentos hipercalóricos, que se consumen realmente en todos los grupos de edad y en las dos cohortes del estudio. Hemos identificado también dos patrones de alimentación de tipo mediterráneo que podemos considerar más saludables. Los niños de la cohorte de conveniencia mostraron un patrón dietético más relacionado con la dieta mediterránea, que siempre aparecía como un componente principal, caracterizado por un alto consumo de cereales, frutas, verduras y hortalizas, así como de leche y productos lácteos. Y hemos encontrado también que la actividad física y el nivel socioeconómico pueden ser, en cierta medida, determinantes de estos patrones de alimentación. Los resultados de este estudio ofrecen además una oportunidad muy importante para diseñar intervenciones de promoción de la salud dirigidos a este grupo de población con el objetivo de poder revertir patrones de alimentación no saludables y desde luego es necesario profundizar más en el conocimiento de patrones de alimentación en población infantil así como de sus factores asociados teniendo en cuenta estudios longitudinales muy bien diseñados y que se lleven a cabo en todos los ámbitos de la población, tanto urbano como rural, con el objetivo de poder extrapolar estos resultados. Y ya termino esta presentación con esta última diapositiva en la que muestro la publicación científica que recoge todos los resultados que he contado. Quiero aprovechar para dar las gracias a todo el equipo FINUT y a sus colaboradores que han permitido poner en marcha este estudio SNUPI, que nos ha permitido llevar a cabo este estudio de los patrones de alimentación y factores asociados en población infantil española. Y muy especialmente quería dar las gracias a los coordinadores del estudio y al doctor Julio Plaza Díaz, que es también primer autor de este artículo y que llevó a cabo este estudio conmigo. Y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por su atención.